Listo. Mientras los demás hermanos esperamos que conecten. Listo. Entonces, hoy, ya hace 8 días terminamos con el capítulo 12. Vamos a iniciar con el capítulo número 13. Este capítulo es un capítulo también que se habla bastante, ¿cierto? Que es el de las dos bestias. Este es un capítulo que se ha dicho de todo, ¿cierto? Así también, mejor dicho, estos capítulos de más o menos del 12 hacia adelante son como los capítulos donde más se profundizan en la escatología dispensacionalista. Por tal motivo, son como los que más escuchamos. Entonces, en muchas ocasiones se nos ha hablado, o en Latinoamérica era muy común escuchar sobre el tema de las dos bestias, y siempre se nos decía que listo, que la primera bestia es el anticristo y la segunda bestia es el falso profeta, ¿cierto? Entonces, uno llegó hasta escuchar personas que decían, bueno, el anticristo tiene que ser alguien que salga de Europa, y el falso profeta, algunos decían que probablemente tiene que ser un papa católico, ¿cierto? Es como las posiciones más conocidas con respecto a esto. Igual vamos a profundizar sobre este tema de las dos bestias, porque se ha dicho mucho, hasta el punto que yo he escuchado personas decir que cuando hablan de las 10 coronas se está hablando de la Unión Europea, y que es de la Unión Europea que tiene que salir este anticristo, y que este anticristo en algún momento va a tener una herida fatal, y entonces que esta herida fatal el falso profeta tiene que construir como una especie, una imagen. Y entonces llegan y dicen hasta el punto que la clonación ha avanzado tanto, entonces probablemente se va a llegar a un punto donde se pueda clonar al anticristo, pero va a ser una persona sin alma. O sea, yo les digo algo que yo enseñaba, y yo me acuerdo que esta postura que les estoy diciendo, una vez se la dije yo a la iglesia, ¿cierto? A la iglesia hace muchos años, porque era lo que yo creía, tal cual como se lo estoy diciendo, ¿cierto? Que el anticristo en algún momento le iba a tener una herida de muerte, entonces se iba a clonar. Esta clonación sería alguien semejante al anticristo, donde tal cual, pero sería una persona sin alma, el cual sería como una especie de imagen, el cual hablaría cosas a la humanidad en contra de Dios. Bueno, hasta allá es que se ha llegado a la imaginación, y son posturas que yo por mucho tiempo creí, y son posturas que constantemente se le enseñan a las personas. Entonces vamos a estudiarla desde esos 3 puntos de enfoque, y vamos a avanzar. Entonces dice así: las dos bestias. El primer versículo dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como la boca de león. Y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Hay una realidad, a pesar de que hay muchas cosas que enseñan dentro de la escatología latinoamericana, que hay cosas que uno ya en este punto no está de acuerdo después de analizarlo bastante, pero sí hay una gran realidad con respecto a esto, y es que Satanás sí imita casi todo lo de Dios. Entonces, cuando hablan de una imagen, también está hablando acerca, por ejemplo, que Dios también hizo un hombre como Adán y Eva. También yo he llegado a un punto también que ha enseñado como una especie de trinidad satánica, en donde Satanás es como una especie de padre, el anticristo es como una especie de Jesús, y el falso profeta es como una especie del Espíritu Santo. Así se enseña dentro de esta escatología latinoamericana, pero tiene una gran realidad, porque es que Satanás siempre quiere imitar todo de Dios. He escuchado, les voy a decir posiciones que he escuchado por bastante tiempo. Por ejemplo, cuando se dice de las 10 cabezas, muchos han dicho que estas 10 cabezas tienen que ser como una especie de gobiernos, o como si fuera una especie de montes, hablando de que en Roma está rodeada de 7 montes, entonces que probablemente tiene que ser la restauración del Imperio Romano. Y esa restauración del Imperio Romano, muchas personas a lo largo de la historia lo han asemejado con la Unión Europea. De hecho, cuando apenas estaba formando el tema de la Unión Europea hace mucho tiempo, muchas personas empezaron a decir que se estaba cumpliendo la profecía de Apocalipsis, que se estaba volviendo a restaurar el Imperio Romano con esa alianza de la Unión Europea. Pero ahora estamos en una época donde ya lleva bastante tiempo esta Unión Europea, y países, por ejemplo, vemos que Inglaterra
ya se salió de la Unión Europea y vienen otros probablemente más adelante. Entonces, mire, las conjeturas siempre que se llegan a lo largo de la historia. Cuando se hablan de las 10 diademas, he escuchado, mira, esta posición que les voy a decir, se la he escuchado al Lucy. Estas 10 diademas, entonces, ya como vieron que la Unión Europea no está tan fuerte, entonces dijeron en algún momento en el futuro va a aparecer una unión de naciones, probablemente pueden ser 6 europeas y 4 de Asia, probablemente pueden ser 7 europeas y 3 del Medio Oriente, porque ellos dicen, de esta unión entre naciones europeas y naciones del Medio Oriente, es que van a ser el anticristo. Bueno, se dice de todo. No obstante, cuando uno lee el versículo 2, es claro que las características que empieza a dar de la bestia va muy de acuerdo con el lenguaje de las profecías de Daniel. Recordemos que las profecías de Daniel se le da como una semejanza a esos 4 imperios sucesivos, que era Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Y estas bestias tienen ciertas características. Por ejemplo, sabemos que el leopardo se está hablando de Grecia. Cuando habla del oso, sí es una imagen que siempre se habla del imperio medo-persa. Cuando se habla del imperio romano, sí se habla de una mezcla de todos estos demás imperios. No obstante, sí debemos tener presente que todas estas veces lo que habla son influencias de gobiernos, o sea, gobiernos satánicos, digamos de alguna forma, gobiernos que se levantan con influencia de Satanás. Entonces vamos a mirar algunas posturas. Vamos a mirar primero MacArthur, qué dice con respecto a esto. Dice, me paré, dice la mayoría de los manuscritos, dice, él se paró con referencia al dragón o Satanás. Aquí toma una posición en medio de las naciones de su mundo, representadas por la arena del mar. Dice, una bestia, es un monstruo. Imagen que describe a un animal rabioso que mata. En este contexto, el término representa tanto a una persona, el anticristo, como a su sistema, el mundo. Sabemos que las visiones que nos entrega Daniel con respecto a los reinos, está hablando de que estos reinos eran como unos monstruos. Es como un sistema el cual Satanás influencia. Es un sistema influenciado por Satanás, que a los ojos de Dios son monstruos. ¿Cierto? Miremos qué dice Kistemaker con respecto a esto. Por ejemplo, lo que se está formando hoy en día, que cada vez vemos que la maldad está avanzando, que cada vez vemos que todas las cosas anticristianas y antibíblicas se están fortaleciendo en los países, son sistemas que se están estableciendo que ante Dios son como unas bestias, son como monstruos, son sistemas que se establecen. Entonces dice así Kistemaker, que es amilenialista, él dice, las 7 cabezas, bueno, yo también quiero hacerles como una diferencia con respecto a estas posturas. Sabemos que el dispensacionalismo, que es lo que más está en Latinoamérica, es muy literal. Entonces, por ser tan literal, se enfocan como a buscar cada detalle. Entonces dice, las 7 cabezas son estas. Las 10 coronas son estos. El cuernito y este cuernito es esto. El color significa eso. O sea, llegan a un punto de especificar cada cosa de la imagen, y cuando se especifica cada cosa y se va hasta un punto y empiezan a decir, y esto va a ser esto, ahí es cuando se llega a una especulación muy fuerte. Las posturas de la interpretación amilenial, por lo general, siempre lleva a ver el simbolismo de una forma muy general, teniendo una comprensión de la parte simbólica sin llegar a profundizar y a especular tanto, que es el problema del dispensacionalismo, que es que especula demasiado y dice, bueno, muchos dicen, unos dicen las 10 coronas pueden ser esto, las 10 coronas pueden ser aquello, y a lo largo de la historia se dice una cosa, se dice otra y se va cambiando todo el tiempo. Entonces vemos, por ejemplo, una milenialista como Kistemaker, que no profundiza tanto en cada detalle, sino que la interpretación del simbolismo es de una forma mucho más general. Dice así, las 7 cabezas constituyen un frente unido contra Dios, su palabra y su pueblo, y atacan con el poder pleno de 10 cuernos. Las 7 cabezas y los 10 cuernos son los de Satanás mismo, quien ya ha sido descrito como el dragón rojo gigantesco. Aunque permanece en el trasfondo, Satanás utiliza la bestia, imagen de los gobiernos del mundo, para que realice el trabajo en su nombre. Nótese que el dragón tiene 7 cabezas con 7 coronas en ellas, pero la bestia tiene 10 cuernos con 10 coronas en ellos. Son retratos metafóricos de poderes terrenales,
los números, las cabezas, los cuernos y las coronas, todos juntos ejemplifican una fuerza tremenda que nadie debería tomar a la ligera. Satanás utiliza poderes del mundo para hacer avanzar su causa en la tierra. Y es claro, por eso, como les decía, todo lo que se está formando hoy en día. Todos esos movimientos emergentes que se están viendo hoy en día son impresionantes. Es que miremos todo lo que está surgiendo, lo que es la ideología de género, lo que es todos estos animalistas. O sea, yo estoy a favor de proteger los animales, pero ya cuando estos animalistas quieren hacer un animal y asemejarlo a igual que el hombre, eso ya es diferente, porque recordemos que la Biblia es muy clara que Dios le entregó una dignidad mayor al ser humano aparte de los animales. Estos movimientos de la naturaleza también que los empiezan a tergiversar de otra forma, que se le empieza a dar más valor a los animales y a la naturaleza que al propio ser humano. Todos estos movimientos indigenistas, está muy bien proteger los indígenas y todo eso, pero ya llegan a un punto más allá. O sea, hay movimientos de todo, movimientos feministas, ¿sí? Movimientos siempre hay como una especie de movimientos nuevos con respecto a la parte sexual, de todo. O sea, últimamente está levantando un montón de movimientos según sus propias percepciones, apartados completamente de la Biblia, que para nosotros nos quieren, es como casi forzarnos a aceptarlo. Pero todo eso es una estrategia también de Satanás, porque cuando estos movimientos, por lo general estos movimientos siempre luchan por ser aceptados como ley. Usted nunca va a ver estos movimientos solamente para que las personas lo acepten y ya, siempre van a querer que estos movimientos sean aceptados como una ley. Por tal motivo, la fuerza que generan es que sean aprobados como ley, tanto a nivel internacional y como ley tanto en las naciones. Por tal motivo, cuando ya se convierte en una ley en la nación, casi que es una obligación para los demás aceptarlo en muchas cosas. Por ejemplo, el tema del aborto, el tema de los matrimonios entre homosexuales. Por ejemplo, en Colombia ya se permite homosexuales hacer un contrato ante notaría. El aborto en Colombia está permitido, ¿cierto? O sea, la ideología de género en Colombia también ha avanzado bastante. O sea, todos esos movimientos nos lo hacen pasar como normales, pero es algo que Satanás ha venido construyendo desde hace tiempo para formar este sistema que ante los ojos de Dios, hablando a nivel mundial, es como una bestia feroz. Chilton, hablando desde un enfoque del año 70 hacia atrás, dice, la bestia tiene 10 cuernos y 7 cabezas, que es el dragón. Están de acuerdo que la influencia detrás de todos estos imperios, y Chilton, enfocándolo al imperio romano de ese tiempo, es Satanás. Dice, que da a la bestia su poder y su trono y gran autoridad. Los 10 cuernos coronados por poderes de la bestia se explican en Apocalipsis 17 en términos de los gobernadores de las 10 provincias imperiales, mientras que las 7 coronas se explican como la línea de los Césares. Para el postmilenialista, cuando ellos hablan de las 10 coronas, ellos dicen que el 10º es Nerón, porque para muchos de los postmilenialistas creen que el anticristo era Nerón, y si uno estudia la historia, realmente Nerón era un depravado. O sea, Nerón persiguió la iglesia, Nerón convirtió a su caballo en un dios, Nerón era homosexual, ¿sí? O sea, cuando uno estudia realmente quién era Nerón, llega a una depravación impresionante en todo lo que él hacía. Por eso muchos de los postmilenialistas dicen que el anticristo de Apocalipsis era Nerón. Dice así, debemos tener presente la distinción lógica que ya se ha trazado entre sentido, dice el referente. Las connotaciones de cabezas y cuernos son las mismas tanto en el dragón como en la bestia, pero se refieren a objetos diferentes. Y si ustedes estamos hablando, el enfoque es que estas bestias a lo largo de la historia son sistemas también, pero también la palabra es muy clara que la representación final de este sistema va a estar a cargo de un hombre que se llama el anticristo. Sabemos que a lo largo de la historia han existido muchos anticristos, ¿cierto? Por ejemplo, podemos ver Nerón, un anticristo, ¿cierto? Pues una especie, pero va a haber un hombre en que se va como a finalizar todo, que va a estar a cargo de ese último sistema mundial. Y así, sigamos, versículo 3 al 4. Si tienen preguntas, las pueden ir haciendo también. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la
bestia, ¿y quién podrá luchar contra ella? Mira, este versículo 3 y 4 yo he escuchado sin fines de posiciones, pero la posición más común, como lo expliqué hace poco dentro del dispensacionalismo, es esta, que el anticristo en algún momento va a sufrir alguna enfermedad o va a ser herido, una herida de muerte tal cual como dice ahí, herida mortal fue sanada, y en algún momento como una forma milagrosa, el falso, ¿cierto? El falso profeta va a ser como una imagen del anticristo que las personas van a adorar, ¿cierto? Muchas personas, como le expliqué, creen que esto apunta a la clonación, que el anticristo va a ser clonado, muchos dicen eso. Personas como los postmilenialistas, hay un caso histórico que fue que Nerón sí hizo como una especie de muerte ficticia, por eso ellos dicen que hay muchas de las cosas que dice Apocalipsis que se centra como en Nerón, porque Nerón en la historia, si él sí tuvo una muerte ficticia y él después volvió a aparecer. Pero muchos dicen que esto está hablando como una especie de herida sobre un sistema y después este sistema vuelve otra vez a restablecerse. Entonces, este versículo 3 y 4 se ha dicho de todo, pero es claro que se va a apuntar a que el sistema como tal o la persona que esté al frente del sistema se va a llegar casi el mismo a creer como un Dios. Y las personas van casi a idealizarlo o adorarlo. Recordemos que los seres humanos somos muy dados a dejarnos idealizar bastante por ciertas personas. Por eso cuando se levanta un representante de un partido al otro, hay fanáticos que se entregan a morir hasta por ellos. Entonces vemos que esta parte de la idealización, este hombre va a llegar a mover masas y muchas personas van a casi adorarlo como un dios. No es nuevo. A lo largo de la historia muchas personas han estado al frente que han movido masas y las personas los han visto como casi como un dios. Miremos el caso de Hitler. Hitler, la gente creyó lo que Hitler les dijo. Hitler dijo que él iba a establecer un reino que iba a durar 1000 años. Y la gente lo creyó. La gente idealizaba a Hitler. Mire los videos que hay en YouTube de los discursos de Hitler. Él hablaba y había personas hasta llorando cuando él hablaba. El caso de los César, de los imperios romanos, ellos mismos se autodenominaron dioses y la gente creía que los César del imperio romano eran una especie de semidioses. Entonces no creamos que con todo esto que se está viendo, que se baja la moral, que ya la gente ni sabe qué es creer en Dios, pueden aparecer ciertas figuras de características mesiánicas y las personas lo van a adorar. Hoy en día hay presidentes que se atribuyen ciertas características mesiánicas a lo largo de todo el planeta Tierra y la gente cree eso. Entonces, el ser humano es muy dado a eso. Miremos acá. ¿Qué dice MacArthur? Dice, su herida mortal fue sanada. A pesar de que MacArthur es un dispensacionalista, de lo que yo he estado estudiando de él, él no especula tanto, por ejemplo, como Armando Alducin y este David Diamond. Él es más bien como mesuradito. Entonces dice así, declaración podría referirse a uno de los reinos que fue destruido y revivió, como es el caso del Imperio Romano. Pero lo más probable es que aluda a una muerte y resurrección ficticia que el anticristo protagoniza como parte de su espectáculo engañoso, como una vez también hizo Nerón. Entonces MacArthur dice que este anticristo va a ser algo que una vez también hizo Nerón y que estuvo haciendo como una especie de muerte ficticia y que en algún momento apareció como una especie de semidios, mejor dicho, como una especie de señal para que la gente aún crea que puede hacer cosas sorprendentes. Miremos que, por ejemplo, qué dice Kistemaker con respecto a esto. Dice, esto significa que el autor no está interesado en identificar a una de las cabezas de la bestia como un emperador romano concreto, ni tampoco como un imperio. Juan identifica a la bestia como el oponente de Dios, Satanás mismo. Su propósito en todo Apocalipsis es presentar contrastes. Aquí tenemos el contraste del cordero que fue inmolado y la bestia con su cabeza que ha sido herida de muerte, que se subraya no es la cabeza que ha sido herida y sanada. En lugar de ello, Juan afirma que la bestia fue herida y vivió. El mundo incrédulo adoraba no la cabeza que fue herida y sanó, sino la bestia que estaba viva.
hablando de que se va a volver a tener como una especie de resurgimiento de un imperio que va a perseguir a la iglesia. Cuando nosotros estudiamos el tema de Daniel, estas bestias eran inmorales, completamente anticristianas, mejor dicho, antibíblicas, y todos estos imperios persiguieron a la iglesia. Probablemente con muchas interpretaciones que también he leído de amilenialistas, va a haber un surgimiento de un sistema alrededor del mundo o en cierta parte donde se va a ir con toda ante los creyentes, porque sabemos que las posiciones de los creyentes no van a gustar y nunca han gustado y no van a gustar, y va a llegar a un punto porque ciertas naciones persiguieron a la iglesia, porque la iglesia casi que se oponían a sus fines, digámosle de alguna forma, culturales, ¿cierto? No estaban de acuerdo porque la iglesia por lo general se opone. Cuando una nación aprueba el aborto, uno no puede quedar callado, ¿cierto? Uno también tiene que dar su voz y su oposición. El matrimonio de parejas del mismo sexo también. La eutanasia también. Esta especie de feminismo y aborto también. La iglesia no está para quedarse callada, sino para mostrar a través de la verdad que está equivocado. Entonces, cuando la iglesia empieza a tener esas posturas y a medida que la maldad va avanzando, a las personas no les va a gustar. Y la iglesia va a ser casi vista como un enemigo. Siempre ha pasado así en la historia. ¿Qué dice Chilton? Como ya vimos, la bestia se parece al dragón. El hecho de que reciba una herida en la cabeza debería hacernos pensar en la escena en el jardín de Edén, cuando Dios prometió que Cristo vendría y aplastaría la cabeza del dragón. Daniel había profetizado que en los días de los gobernantes romanos el reino de Cristo aplastaría los imperios satánicos y lo reemplazaría llenando la tierra. En consecuencia, el testimonio apostólico proclamó que Cristo había venido, que el diablo había sido derrotado, desarmado y atado, y que todas las naciones comenzarían a avanzar hacia el monte de la casa del Señor, porque recordemos que uno de los enfoques postmilenialistas es un enfoque idealista. Recordemos que, como yo se lo expliqué desde el inicio, el postmilenialista no ve que las cosas vayan a ir empeorando, no. El punto de vista de ellos es que las cosas tienen que ir mejorando y tiene que llegar una edad dorada del evangelio. Por eso es una de las críticas que se le tiene al postmilenialismo, que después de tantos años de historia no vemos que las cosas vayan mejorando, vemos antes que las cosas van empeorando, las cosas van de mal en peor. El postmilenialista dice que eso puede ser relativo, porque hay momentos donde está mal y otra vez puede surgir, pero yo tengo personas conocidas que son postmilenialistas y pues ellos siempre creen que hay algún momento donde va a subir, o sea, donde va a haber avivamientos en diferentes lugares, en diferentes naciones, y va a haber una edad dorada, ¿cierto?, del evangelio. Pero lo que estamos viendo, por ejemplo, en esta generación en que nosotros vivimos, antes estamos viendo que hasta dentro de la propia iglesia no hay convicciones firmes del cristianismo. Ya no hay celo por la palabra. Estamos viviendo un cristianismo suavizado, un cristianismo relajado, un cristianismo a medias, y eso es lo que se observa dentro de las iglesias. O sea, no es que vamos mejorando, cada vez vamos como para abajo, ¿cierto? Y se empieza a ver también al ver la iglesia como está a nivel mundial. Entonces vamos avanzando. 5, versículos 5 al 6 dice así. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Esta parte de 42 meses, hemos hablado mucho que este tema de 42 meses, que es lo mismo que 3 años y medio, que es lo mismo que 1260 días, que es lo mismo, ¿cierto? La misma época. Para el dispensacionalista es literal. Para la milenialista y el postmilenialista es un número simbólico que habla de un tiempo de tribulación. Entonces, para ellos, por ejemplo, los dispensacionalistas dicen que el anticristo va a actuar en 3 años y medio, asemejándolo, porque ellos dicen, listo, Jesús también trabajó 3 años y medio aquí en el planeta Tierra, su ministerio, ¿cierto? Recordemos que el ministerio de Cristo fueron 3 años. Entonces dice, al anticristo también se le va a permitir 3 años de actuación, y por tanto esos 3 años de actuación, él va a hacer muchas cosas, mejor dicho. El anticristo para el dispensacionalista es como la imitación de Cristo.
y tiene su realidad. O sea, un anticristo es como la imitación de Cristo. Y probablemente el falso profeta también va a tener como una función que para nosotros es del Espíritu Santo. Y Satanás se hace pasar como el Dios gobernante. Entonces, como les había dicho, Satanás siempre quiere imitar todo de Dios. Y vamos a ver que aquí se ven varias cosas. Y entonces vemos que se le permitió, Satanás no podía actuar si Dios no se lo permite. Se le dio, entonces mire que aquí dice, se le dio autoridad para que actuara. Satanás no actúa si Dios no lo permite. Quiere decir que va a haber un tiempo que Dios le va a permitir a Satanás que actúe. No sabemos qué tiempo es. Los dispensacionalistas dicen que va a ser 3 años y medio, los últimos 3 años y medio. Mi posición no me parece que es así, pero para ellos es así. Sí sabemos que va a haber un tiempo y un anticristo va a ser real, un falso profeta va a ser real, personas literales tal cual, eso sí, con eso sí no estamos en contra, pero ya cuando empiezan a minimizar el tiempo, ahí sí es como la postura milenialista, que no estamos de acuerdo con eso. Sabemos que va a hablar, y va a hablar blasfemias, mejor dicho, va a hablar cosas que van en contra de Dios, va a hablar mentira, va a hablar engaño, ¿sí? Va a blasfemar, va a decir mentiras. Cuando se habla del tabernáculo, muchos dicen que está hablando del lugar donde vive Dios, hablando del cielo, va a hablar engaños en contra del cielo, va a engañar, porque las actividades de Satanás es engañar. Por tal motivo, las personas que se dejan influenciar por Satanás también son personas engañadoras. Dice así, se le dio. MacArthur dice, Dios en su soberanía establecerá los límites dentro de los que permitirá hablar y operar al anticristo. Dios le permitirá decir blasfemias por furia de Satanás llegue a su culminación en la tierra durante 3 años y medio. Dice, los últimos, dice así, los últimos 3 años y medio, 160 días, que corresponden, como les ha dicho, es el mismo tiempo. Un momentico, hermanos, que es que a mí a veces en las noches me alborota hasta rinitis, que corresponden al tiempo de angustia de Jacob, dice, y a la 70ª semana de Daniel, que se conoce como la gran tribulación para un dispensacionalista, que se conoce también como la abominación desoladora. Mire, el dispensacionalista cree esto. Yo lo enseñé, y como yo se los voy a decir, yo lo enseñé. Que va a haber un momento donde el anticristo va a llegar y él se va a ir contra Israel. Como el dispensacionalista se centra tanto en Israel, y en Israel él va a tomarse a Israel. Va a generar una gran persecución de los israelitas. Y él mismo, como ya probablemente va a estar construido el tercer templo, él va a hacer lo mismo que hizo Antíoco Epífanes. ¿Qué es lo mismo que hizo Antíoco Epífanes? Se va a ir, va a entrar al tercer templo, que probablemente el dispensacionalista cree que en algún momento los judíos van a levantar el tercer templo, probablemente sí. Y va a llegar y va a entrar al tercer templo y va a sacrificar un cerdo. Usted sabe que el cerdo para los judíos es blasfemia. Va a sacrificar un cerdo en el altar de sacrificio y se va a sentar y se va a creer y se va a proclamar a sí mismo como Dios. Eso lo enseñan los dispensacionalistas. Lo enseñé yo así, tal cual. Cuando él haga eso, dice, probablemente van a venir ejércitos de todo lugar porque el anticristo se va a tomar varias naciones y probablemente los chinos, los orientales y otros van a estar en contra del anticristo y todos van a reunir en ese valle que está al frente de Jerusalén, que es una planicie gigantesca que se llama el Valle del Jezreel, ¿cierto? O el Valle de Josafat, y ahí va a ser la batalla final. Eso es lo que se ha enseñado por años dentro del dispensacionalismo, por años lo enseñé yo también. ¿Sí? Eso se llama que ya al final de su tiempo, el anticristo se va a mostrar como un hombre de paz, pero después se va a mostrar como un hombre de guerra. Y yo también estoy de acuerdo con la posición. Por lo general, el anticristo, así como sucedió con Hitler y como sucedió con la mayoría de los dictadores, al principio se muestran como bonachones, como personas que están dispuestas a realizar todo hasta que adquieren poder y se convierten en regímenes totalitarios. Probablemente va a ser lo mismo que pasa con el anticristo. Se va a mostrar al inicio muy amable, muy bien, hasta que empiece a ganar estatus y es como si fuera una especie de régimen totalitario. Avancemos acá. ¿Qué dice Kistemaker con respecto a esto?
El trasfondo de la frase una boca para hablar grandes cosas y palabras de blasfemia, Daniel mencionó un pequeño cuerno, a saber, el anticristo, quien tenía boca y decía palabras jactanciosas. Describe con gran detalle la obra del anticristo, revelando que un rey hablará palabras de blasfemia contra Dios. Se exaltará por encima de todos los dioses, guerreará contra poderosas fortalezas y nombrará gobernantes de grandes multitudes. Entonces, es importante entender que la milenialista no está en contra de que esta persona va a ser alguien real. O sea, es que es claro, el anticristo va a ser una persona real. Y hay ciertas cosas semejantes con los dispensacionalistas con respecto al anticristo, pero hay otras que no. Ya diferente, Chilton sí es completamente diferente, porque Chilton sí dice que el anticristo es Nerón, ¿cierto? Dice así: a la bestia se le dio autoridad para actuar por 42 meses para hacer guerra contra los santos y vencerlos. Como he observado más arriba, el periodo 42 meses o 3 años y medio es un número simbólico en lenguaje profético que significa tiempo de tribulación, cuando los enemigos de Dios están en el poder o cuando el juicio está siendo derramado, mientras el pueblo de Dios espera la venida del reino. ¿Sí? Entonces, tanto para el postmilenialista y el amilenialismo, que son de las dos posturas reformadas, están de acuerdo con el concepto. Este tema de los 42 meses, los 3 años y medio, es más bien simbólico y se habla de esta parte de la tribulación o un momento de tribulación fuerte sobre la humanidad. Dice 7 y 8, se le permitió hacer guerra contra los santos, porque es que Satanás no puede atacar a la iglesia si Dios no se lo permite. Y en este momento Satanás no ha podido detener el avance del evangelio. En el Imperio Romano se le permitió también tener una persecución fuerte contra la iglesia. Y ahora se ha tenido persecuciones sectorizadas. Pero ahora que vivamos una persecución contra la iglesia de carácter mundial, probablemente en algún momento llegará. ¿Cierto? Dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Quiere decir que las personas, al ver este sistema tan sorprendente que se va a formar alrededor del mundo, el hombre que fue al frente de él, ¿cierto? Probablemente será una influencia para otras naciones, pero más que todo se centrará en Europa, ¿cierto? Y en la parte del Medio Oriente. Pero la gente se asombrará y admirará. Y las personas que se admirarán serán las personas que no están escritas en el libro de la vida, mejor dicho. Es el ideal que las personas mundanas estaban esperando. MacArthur dice así. Dice, al anticristo le permitirá masacrar a los que son hijos de Dios. El anticristo nunca puede quitar la salvación de los elegidos. El registro eterno de los elegidos jamás será alterado, ni tampoco los que sean salvos durante el reino del anticristo le rendirán culto. Porque Satanás sí puede amargar la vida de los creyentes, como también lo hemos estudiado. Las puede atribular, los puede angustiar, pero nunca puede hacer caer a un verdadero hijo de Dios del estado de gracia. Los puede matar, los puede hasta masacrar. A pesar de eso, la Biblia los llama vencedores, porque han vencido este mundo, porque han vencido el sistema de este mundo. Avancemos. Kistemaker dice, la incongruencia de esta guerra es que el que conquista es derrotado, hablando de los cristianos, y los que él derrota al final son declarados como vencedores. Los santos en realidad son más que vencedores en Cristo Jesús. Pueden perder la vida en la tierra en su oposición a los poderes del anticristo, pero pasarán la eternidad con Cristo viviendo y reinando con él. De los santos se dice que han derrotado al anticristo por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio, y no amaron su vida ni siquiera frente a la muerte. La pregunta es, uno a veces observa este cristianismo como tan suavizado, ¿cierto? Y uno también se analiza uno mismo, y la pregunta es, ¿será que si estamos en una generación que estaría dispuesta a morir por Cristo? Porque el evangelio que vivimos es muy cómodo. Y cuando las cosas se ponen duras, cuando vienen filtros para la iglesia, ¿cierto? Como yo les he dicho, este tema de la pandemia también puede ser una especie de filtro. Esto nos incomodó, ¿cierto? Nos acostumbramos a un cristianismo cómodo,
que cuando las cosas se nos incomodan, ahí sí actuamos diferente en el cristianismo. Y quién sabe con qué más cosas las cosas se nos va a incomodar, ¿cierto? Porque es que cuando uno ve el cristianismo del primer siglo, ellos no estaban cómodos. Les tocaba reunirse donde pudieran. Les tocaba reunirse donde lograran reunirse. Pero lo que vemos hoy en día es que hay mucha comodidad. Y cuando se nos incomoda, ahí ves, nos acostumbramos a vivir cómodos, que no nos gusta un cristianismo diferente. Entonces dice así, Chilton Juan repite lo que se nos ha dicho en los versículos de Apocalipsis 13. Todos los que moran en la tierra, es decir, los israelitas apóstatas, hablando pues del año 70, le adorarán. Debemos recordar que la Biblia habla del culto en términos tanto de la adoración oficial litúrgica como lealtad y obediencia diaria práctica, confrontados con la necesidad práctica de elegir entre César y su Señor. Mejor dicho, para un postmilenialista, la apostasía de ellos y la adoración al Imperio Romano es porque ellos se unieron con el Imperio Romano para perseguir a la Iglesia. Y eso lo ven como una especie de idolatría. Yo he leído varias posiciones de algunos postmilenialistas. Ellos dicen, la apostasía del pueblo judío de esa generación del año 70 era unirse con el Imperio Romano para perseguir a la Iglesia, porque sabemos que en el primer siglo, más o menos del primer siglo al quinto, la Iglesia fue impresionante. Y a pesar de persecución, fue una de las épocas más fructíferas del Evangelio. En 100 años realmente los cristianos predicaron el Evangelio por toda Europa y por todo el imperio conocido romano. Entonces miremos, entendamos esa parte, ¿cierto? Como la posición que tienen los postmilenialistas con respecto a esto. Listo. Esa es la primer bestia. Y termina diciendo así, si alguno tiene oído, oiga. Recordemos que esta frase aparece en diferentes lugares. Lo hemos visto el mensaje de las iglesias que decía, si alguno tiene oído, oiga. Hay cosas que nosotros no podemos oír con este oído, digamos así, natural. Dios tiene que despertar nuestro oído espiritual para tener un correcto entendimiento de la palabra. Recordemos que Jesús mismo dijo que él hablaba con parábolas para que el que no entienda se enrede más. Pero solamente aquellos que Dios le da para comprender la verdad son los que van a poder oír. Quiere decir que toda esta profecía van a tener un entendimiento general, una consolación general. Solamente aquellos, hablando de los hijos, hablando de los creyentes, que Dios les da oído para oír y entender su palabra. Sabemos que Apocalipsis es un libro complicado para todos, es el libro más difícil de la Biblia. Pero por lo menos la parte general es una realidad que es, digámoslo así, es fuerte para todos y entendemos que hay una lucha, o sea, hay una guerra entre Satanás contra los hijos de Dios desde el inicio, pero los hijos de Dios van a vencer al final. Entonces dice, miren esta parte del versículo 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos, mejor dicho. Este mensaje es un mensaje de consolación para los creyentes. Como diciendo, si le toca morir por la fe, arriésguese a morir por la fe. La pregunta es esa, ¿será que nuestro cristianismo sí nos da para si en algún momento nos piden morir por el Evangelio, estaríamos dispuestos a morir por el Evangelio? ¿Sí? Es una pregunta que todos nos tenemos que hacer. O mis convicciones no me dan para eso, o mis convicciones solamente es un cristianismo cómodo. ¿Sí? Hermanito Juan Goyeneche dice que Carballosa dice, si alguno tiene oído, oiga, es una condicional de primera clase que asume la realidad de lo que se dice. Podría expresarse así, puesto que alguno tiene oído, oiga. El llamado es a resistir en la fe y a no ceder frente al opresor. La bestia podrá quitar la vida física de los santos, pero no podrá impedirle la entrada en el reino eterno del Mesías. ¿Cierto? Son preguntas que uno se hace. Yo me las hago también. Yo le digo, Señor, si alguna vez no sabemos si vamos a hacer una generación donde se desate una gran persecución, por ahora somos una generación donde el Evangelio es de lo más cómodo que se ha visto en la historia, donde nos podemos reunir a través virtualmente, donde todo está a un clic, donde yo puedo ser cristiano y nadie me dice nada,
Entonces, por ahora no somos una generación donde sí se ha visto. Por ejemplo, sabemos que aún los puritanos vivieron persecuciones y muchos de ellos les quitaron las iglesias. Pero esta generación de nosotros, la comodidad nos está matando, digámoslo así. Y por tanta comodidad es que vemos que tanta también tergiversación de la palabra. Entonces la pregunta sería eso. ¿Qué pasa si de pronto en un futuro llega a haber algo mucho más fuerte que una pandemia? Es que yo también es la pregunta. Listo, avancemos acá. Estos últimos dos versículos. MacArthur dice, vamos a terminar con la primera bestia y ya más bien para dentro de 8 días dejamos la segunda bestia, que es el falso profeta. Dice así, un llamado, este parte de estos versículos dice, un llamado a los creyentes para que acepten la persecución del anticristo, con perseverancia y paciencia. Y cuando la persecución venía, muchas personas perdían trabajos. ¿Sí? Recordemos que la persecución, a veces creemos que la persecución era, ay no, me voy a ir a la montaña, pero sigo mi vida normal. La persecución era, usted le perdía todo. Personas les mataban familiares. Les tocaba ir a esconder a los bosques, a las cavernas, y la iglesia se reunía ahí. No se les permitía el ingreso a las ciudades. Eran vistas como personas no gratas. No sabemos si más adelante vuelva a suceder algo así en la historia. La Biblia dice que sí, pero no sabemos si somos esa generación. Sabemos que hay persecución sectorizada en ciertos países, pero así más ampliamente no. Dice, Dios ha elegido a algunos creyentes para que sean encarcelados y ejecutados, los cuales no deben resistir. Por dicho, cristiano debe estar dispuesto a morir por la verdad. Sino aceptar con paciencia este sufrimiento, se los ordena. Avancemos acá. Kistemaker dice, pero tienen los cristianos que sufrir pasivamente sin defenderse. Si este fuera el caso, parece que el malvado tendría la libertad de barrer a todos los seguidores de Cristo, pero sabemos que Satanás no puede atacar a un cristiano si Dios no se lo permite. Este es, sin embargo, exactamente el punto, porque Satanás no tiene esa prerrogativa. Solo puede hacer lo que Dios le permite hacer. Los cristianos no deben tomar la espada, sino permitir que Dios sea su defensor. Nosotros no podemos, lamentablemente esos errores se vivieron a lo largo de la historia, en las cruzadas, ¿cierto? También revoluciones dentro del protestantismo en Europa, pero el cristiano no debe tomar la fuerza por sus manos. Dice, no es Satanás quien gobierna en esta tierra, porque Dios dice, mía es la venganza, dice el Señor. También deberíamos pensar que el grupo insignificante de los seguidores de Cristo, o sea, hablar de ese grupo de los creyentes que murieron en el primer siglo, donde se les entregaba a los leones, donde, miren esta imagen, que es una imagen real, es una imagen que uno se pone a pensar y es muy dolorosa. Que a usted le quiten, los que somos padres, su hijo, lo meten en un coliseo romano y coloquen a sus hijos al frente para que se los coman los leones y después dejarse usted comer por los leones. Los cristianos estuvieron dispuestos a eso. Hoy en día la gente con un pastor no lo saluda y ya se enojan. Imagínense, por eso, la comodidad, lo que ha hecho la comodidad ha hecho pseudo cristianos. ¿Cierto? Los cristianos de antes iban hasta donde fuera. Hoy en día la gente se va de la iglesia es que porque no los saludaron, que porque no les ponen cuidado. O sea, emocionalismo puro. Ese es el cristianismo de hoy en día. Por eso tenemos que analizarlos. Chilton, ¿qué dice Chilton aquí? Y finalizamos con Chilton y ya dejamos para dentro de 8 días el falso profeta. Dice, el lenguaje que recuerda las palabras premonitorias de Jesús a la mujer de Jerusalén, Jeremías pasa a describir la destrucción venidera de la tierra. Dice, recordando a sus lectores este pasaje y su cumplimiento histórico en la destrucción de Jerusalén y el primer templo con los babilonios. Juan hace hincapié en la certeza del juicio venidero contra los judíos apóstatas del primer siglo, los que se han aliado con la bestia para perseguir a los santos. Los impíos no pueden escapar, han sido destinados para el cautiverio y la espada. Todo se centra en el primer siglo, en donde él dice que los judíos se aliaron con Roma para perseguir a la iglesia. Eso sí tiene una realidad histórica, pero él cree que esta parte habla de eso y no de algo que viene en un futuro.
¿Listo? Preguntas, vamos a dejar hasta ahí. Y yo ya aquí tengo la del falso profeta, vamos a dejar esta segunda bestia para dentro de 8 días. Ya estamos entrando con simbolismos más generales y ver este tema es interesante y nos ayuda a analizar muchas cosas que por años nos dijeron y podemos corroborarlas con las tres posiciones, aunque este tema del anticristo, o sea, en esta ocasión fue muy semejante en muchas cosas. ¿Sí? Preguntas. Recordemos que, por ejemplo, muchos dispensacionalistas probablemente creen que el anticristo también va a ser un homosexual, así como lo fue Nerón, porque hay un versículo que dice que el amor de las mujeres no hará caso. ¿Podemos huir? Sí, claro, o sea, se puede huir, pero cuando no se puede huir, pues hay que pedir gracia a Dios. Recordemos que todo en el creyente es por gracia. Yo le he contado esta historia, que eso está en un libro de misioneros, y recordemos que había un joven que lo metieron a la cárcel y fue sentenciado a morir en la hoguera. ¿Cómo sería uno morir quemado? Fuerte, pero ha pasado con muchos cristianos a lo largo de la historia. Y él decía que en esa cárcel también había otro anciano cristiano y él estaba prendiendo un fósforo o algo así para prender una lamparita y él se quemó un dedo y le dolió impresionantemente esa quemada del dedo y él dice, si no fui capaz de soportar la quemada de un dedo con una chispita, ¿cómo va a ser capaz de soportar que me muera quemado en una hoguera? Entonces el anciano le decía lo siguiente, es que Dios da de su gracia para momentos especiales. Y dice que este hombre cuando lo fueron a quemar murió cantando y pareciera como si no sufriera temor y murió cantando. Entonces, probablemente así, uno le da temor a morir por el Evangelio. Le da uno miedo. Yo me he preguntado muchas veces, me he hecho mucho análisis. Una vez dice, ojalá sea una muerte sin sufrimiento, un balazo en la cabeza. Mira esas reflexiones mías, ahorcado. ¿Cuántos hombres de Dios no han muerto ahorcados? Recordemos que en el tiempo de Hitler, muchos cristianos también murieron ahorcados. Pero hay ciertas muertes que son dolorosas y de mucho sufrimiento. Pero una muerte así de una, bien. O sea, son cosas que uno piensa, ¿no? Pero es claro que queda así. Ah, no, es que eso es duro, claro. Pero uno tiene que pedirle a Dios de su sabiduría. O sea, o más bien, pedirle a Dios de su gracia, porque, o sea, lo más duro es eso. Pero cuando ya no hay nada más que hacer, hay que entregarle a Dios nuestras vidas y a nuestros familiares. Si llegara uno alguna vez a tenerse una persecución estamos hablando por causa del Evangelio, ¿sí? No por causa de pecados, porque hay personas que dicen, no, es que me estoy persiguiendo, pero es por causa de imprudencias y pecados, eso no es persecución por el Evangelio, es otro tipo de persecución, ¿sí? Ya hay momentos que uno tiene que exclamar a Dios, pero son cosas que uno no sabe, no sabemos si vamos a hacer esa generación. Por ahora, estamos en un evangelio muy light y muy cómodo y hay que motivar a las personas a volver a los fundamentos, ¿cierto? Pero Dios da de su gracia en momentos cruciales de la historia. Así como vemos cuántos hombres, cómo murieron por causa del evangelio, por causa que Dios daba de su gracia en esos momentos fuertes. Entonces, eso hay que declamar y que hay momentos, nosotros, si no fuera por la gracia de Dios, muchas cosas no las podríamos resistir. Es más, hay momentos de prueba que si no fuera por la paz de Dios en el corazón, uno se enloquecería. Pero Dios también que le da a uno paz en muchas cosas. La diferencia del mundo y del creyente es que el creyente aprende a descansar en Dios. Por eso es que vemos tantas crisis mentales hoy en día, tantos problemas psicológicos hoy en día. Y claro, uno lo que debe pedir es permanecer firme. Dios tiene reservadas ciertas generaciones. Por ahora está el contexto en el que nacimos, y es la generación en la que nacimos. Una generación de un evangelio cómodo y light, donde también hay que predicar la palabra, y donde debemos siempre sentar a las personas a que vuelvan a la escritura, que se apasionen, ¿cierto?
Que decente. Mientras tanto, hay que seguir evangelizando, como sea, en lo que sea cada generación, hay que seguir evangelizando. Los años varían, los años cambian, no sabemos de aquí a 10 años cómo cambian las cosas. Dios es el que tiene el control soberano de todo. Mire cómo cambió las cosas solamente con un año. Dios puede hacer muchos otros cambios de un año para el otro, de unos meses para el otro. Por ejemplo, las generaciones de las guerras. La iglesia que estuvieron predicando durante la Primera y Segunda Guerra Mundial fue fuerte también, donde ellos también se les prohibió predicar el Evangelio por mucho tiempo y les tocaba en diferentes lugares. Fue una generación donde vivieron guerras mundiales, las generaciones que han estado bajo imperios. Pero esta es la época que nos tocó, que es una época mucho más relajada, donde también recordemos que eso así calmado también lleva muchos pecados y lleva a que todo sea mucho más laxo. ¿Listo? Como hablaban estos días, si antes las personas eran relajadas para congregarse, los cultos virtuales sí llevaron eso a su máxima expresión. Es más, ya se dice que las personas no llegan tarde, ya, o sea, no es que vivan lejos, es la actitud, que le por eso es que las personas llegan tarde, ¿cierto? Llegan tarde hasta los cultos virtuales. ¿Sí? Dice Michael, pienso que este tiempo ha probado quienes solo aparentaban ser cristianos porque les gustaba tener amistades, más no comunión con Dios. Sí, en estos días estaba hablando con alguien y me decía, no, lo que yo necesito son las reuniones presenciales. Yo le decía, yo también, hermano, pero ustedes ahí me deja preguntando muchas cosas. O sea, usted va a la iglesia, ¿es porque encontró amigos y un club social o va para escuchar la palabra? Yo sé que también es necesario la parte de amistad dentro de la iglesia, pero entonces, ¿cuál es su enfoque principal? Porque hay muchas personas que se reúnen en iglesias, es porque se sienten cómodos con ciertas amistades, no porque quieren ir a escuchar la palabra y aprender de Dios. Mucha gente que ve a la iglesia como un club social. Y por eso es que hay muchas personas, yo he hablado con personas donde hay personas que decían, él me decía, Carlos, cada semana estamos viendo que hay personas que no se están conectando a las reuniones virtuales. Es que las reuniones virtuales han sido para carismáticos, pentecostales y reformados fuertes, eso no es así. O sea, hay personas no perseveran en las reuniones virtuales, ¿cierto? Eso ha sido fuerte para todos. Todos estos días yo le decía que estaba hablando con un joven carismático, me decía Carlos, vemos como que cada domingo menos gente, menos gente, menos gente. Y eso está pasando. Listo, hermano. ¿Otra pregunta o oramos de una vez? Nosotros debemos entender es que la iglesia es una familia también, pero nos vamos para allá a aprender de la palabra. Y eso también va para los jóvenes. Los jóvenes hay veces también buscan las iglesias por la parte social, ¿cierto? Y hay iglesias donde el tema social entre los jóvenes es fuerte. Yo estuve en una iglesia así, donde, mejor dicho, eso, teníamos una amistad, pero eso, veíamos películas juntas, eso salíamos. Yo crecí en una juventud así. Y eso también pega, ¿cierto? De pronto aquí porque son más parejas y todo eso, pero para los jóvenes también es fuerte y los jóvenes tienen que ser muy maduros también para entender muchas cosas. ¿Listo? Listo, ahora. O sea, eso no quiere decir que entre nosotros nos reunamos. O sea, yo siempre pensé, yo también he pensado eso. Yo quiero en algún momento también, o sea, esas partes de cierta salida a tomar café, esas partes también de tener ciertas cosas y de comunión son necesarias. O sea, eso también es necesario, muy necesario. Listo, ahora. Bueno, Padre, gracias, Señor, por este tiempo de esta primera parte del capítulo 13 de Apocalipsis. Señor, ayúdanos a perseverar, Señor, en medio de tantas cosas que trae este planeta Tierra, Señor, y que tú permites que pase en la humanidad. Solamente vivimos para depender de ti y somos tuyos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser cristianos firmes y maduros ante las persecuciones, ante las diferentes cosas que se puedan levantar, pero también ayúdanos a lo contrario, Señor, a ser equilibrados también con un evangelio tan cómodo y relajado como se vive hoy en día y con todo este tema de la virtualidad también. Ayúdanos a ser maduros, Señor, y equilibrados en todos estos temas y a tener entendimiento, Señor, que vivimos para ti y que tú siempre, Señor, proteges a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Gracias por estar aquí. Los motivo también para que dentro de 8 días veamos el tema del falso profeta, que también es
es bueno, ese tema del falso profeta es bueno también. Hoy vimos un poco sobre el anticristo y sobre la bestia, y dentro de Chile vamos a ver sobre el falso profeta. Dios los bendiga.